Ahora sí, a continuación con el doctor Alex Sotomayor. El doctor Sotomayor, como les comentaba, es médico internista, es cardiólogo de la Fundación Valle del Lili en Cali y nos va a empezar a hablar de qué es todo esto de inteligencia artificial, de redes neurales, de machine learning, de deep learning, que nos expliques un poquito todos estos términos que a veces nos dejan un poco abrumados y no sabemos de qué estamos hablando. Muchas gracias, Alex. Bueno, muchísimas gracias y después de los inconvenientes técnicos, les quiero dar la bienvenida a esto que son los conceptos básicos que uno tiene que tener cuando quiera aprender y adentrarse en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, no tengo ningún conflicto para declarar. Y sí, a veces nos hablan de machine learning, deep learning, analíticos y predictivos, y nos enredamos y nos sentimos confundidos y nos sentimos abrumados por una cantidad de información que se encuentra en nuestro medio y que todo el mundo parece manejar. Entonces, la idea de esta charla es hacerlo de una forma, traerles de una forma amigable todos los conceptos que tienen que ver con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, para tener primero que todo en cuenta, es importante darse cuenta que la inteligencia artificial tiene más de 70 años dando vuelta por ahí. El primero en explicar el concepto de simulación del concepto inteligente y el pensamiento crítico fue Alan Turing, ¿sí? Y el que habló primero de inteligencia artificial como un término es John McCarthy. Entonces, en el tiempo, lo primero que hay que saber es que en el 50 Turing dijo que había que hacer una prueba, que es el test de Turing, y que esa prueba nos va a permitir determinar si una máquina es capaz de exhibir un comportamiento inteligente que sea indistinguible de un ser humano. 6 años después se acuñó el término inteligencia artificial y luego en el 61 sale el primer robot industrial, ¿sí? Que se ha utilizado en la automatización industrial. Luego el primer chatbot en el 61, que fue Eliza, que simulaba una conversación con un psicoterapeuta a base de mensajes de texto. Y luego en la década entre el 70 y el 80 vemos lo que fue el invierno de la inteligencia artificial, en donde básicamente, dado los fracasos tecnológicos, las expectativas no cumplidas, dejaron de trabajar un poco en eso. Hasta que en el 97, Deep Blue, una computadora inteligente, es capaz de vencer al campeón mundial de ajedrez de ese entonces, Garry Kasparov. Y así vienen desarrollándose desde 2011 en adelante lo que son las inteligencias artificiales que permiten desde la mano de IBM, de AlphaGo, comprometer y explicarle al ser humano cómo la tecnología va desarrollando capacidades que pueden sobrepasar o que pueden equiparar e incluso en algunas ocasiones sobrepasar al ser humano. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? El campo que estudia cómo los sistemas son capaces de realizar acciones inteligentes. En este sentido, sus aspiraciones es la de replicar una red neuronal del cerebro humano para imitar y en lo posible superar estas capacidades, ¿cierto? Estas habilidades cognitivas le permitirán a la máquina o al computador pensar, resolver problemas y procesos complejos, lo que lleve a buscar soluciones cotidianas de la vida, soluciones de la vida cotidiana para los problemas más complejos que tal. ¿Y esto cómo es posible? Vemos que en el tiempo el tamaño de los procesadores es inversamente proporcional a su capacidad para guardar información. Y es como al inicio, en el 56, teníamos un procesador IBM 350 que guardaba 10 megas y medía 30 por 50, mientras que ahora en el iPhone XS podemos guardar 512 megas 512 gigabytes, perdón, con un tamaño que no sobrepasa los 12 centímetros. Y teniendo en cuenta que 512 gigabytes son 500.000 veces más de capacidad de almacenamiento que el IBM 350. Bueno, ¿y cómo esto es posible? Pues gracias a la ley de Moore, que nos dice que cada 18 a 24 meses la capacidad de procesamiento va aumentando en los computadores porque el número de transistores se va multiplicando. Y es por eso que cada 1 o 2 años, los transistores duplican la cantidad en el procesamiento y por eso permiten guardar más información. Entonces, ¿qué tenemos entonces? Tratar de enseñarle a un sistema computacional o a un computador es algo que parece complejo y que no se refiere como al ensayo y el error, sino que tiene muchos modelos diferentes. Entonces vemos cómo los modelos, como le podemos enseñar a una inteligencia artificial algo, tienen que ver con teorías de conocimiento. Entonces hay unas teorías o hay unos modelos en donde se sensa, se interpreta, se aprende y luego se actúa. O, les coloco aquí el puntero, o
se sensa, se interpreta la información y se actúa. Y luego hay un feedback que genera un loop que permite el aprendizaje continuo. Y luego el último es el sistema basado en decisiones, en donde la máquina sensa, aprende, da un concepto o genera un acto y este acto va a tener entonces una recompensa o va a ser recalificado de una forma u otra. Entonces, cuando hablamos de la aplicación de la inteligencia artificial en medicina, entonces podemos ver que nos permite hacer múltiples procesos a una velocidad de cómputo superior a la del ser humano, en tiempo, en velocidad y pues, con el tiempo, que no hemos llegado a este punto, en precisión. Entonces, podemos predecir el riesgo de algunas cosas, podemos descubrir nuevas drogas, procesar mejor imágenes o interpretarlas y facilitar lo de la medicina personalizada. Entonces, el primer concepto que les traigo después de la inteligencia artificial como tal es el del machine learning, ¿sí? Algoritmos inspirados en estructuras y funciones cerebrales para aprender sin ser explícitamente programadas. Y la base de esto son las redes neuronales artificiales, que no tiene nada que ver con el RNA. Las redes neuronales artificiales buscan simular las interconexiones neuronales, los procesos de aprendizaje y la creación de sinapsis como el funcionamiento de una neurona biológica, que reciben, envían información y están conectados por una red, es decir, buscar, trabajar como un cerebro. Entonces, el machine learning en cardiología, por ejemplo, tiene muchas formas de aplicarse. Tú puedes tener un machine learning, una máquina que está aprendiendo y está procesando información, bien sea por aprendizaje supervisado, por aprendizaje no supervisado o por refuerzo. Enseñarle a una computadora o hacer que aprenda algo puede realizarse de manera autónoma en algunas ocasiones y en otras guiada. La idea es que hay una relación lineal entre la enseñanza y el aprendizaje, en donde la información alimenta el sistema y este sistema luego se retroalimenta con esa información, aprende y mejora. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí la aplicación de sistemas de aprendizaje de tipo Machine Learning. Entonces, tenemos un aprendizaje supervisado. Entonces, un diagnóstico es que uno le enseña, el diagnóstico de fibrilación auricular. Uno le enseña un conjunto de electrocardiogramas al paciente etiquetados como fibrilación auricular, como no fibrilación auricular u otros. Estos datos se usan para entrenar y él va a recibir, va a recibir, va a recibir la información, se entrena miles de veces para luego se le presenten electrocardiogramas y él deberá tener la capacidad de decir cuáles son fibrilación auricular y cuáles no son, y también tiene la capacidad de pronto de equivocarse y en base en esa equivocación va a reaprender y se le va a reordenar porque uno le va a decir esto no es así, te equivocaste. En otro punto está el aprendizaje no supervisado en donde se agrupan, por ejemplo, en este que está acá, clúster, que son clústeres de análisis. Vamos a tratar por parámetros en un electrocardiograma de QRS de encontrar casos de cardiomiopatías. Entonces, no hay etiquetas previas y lo que usa es detectar patrones ocultos para nosotros y el ojo normal o naturales que van a generar datos de información, clúster. No hay feedback, no hay reaprendizaje, sino que él nos va a decir lo que encuentra y lo que parece, lo que puede predecir. Y lo que son los de reforzamiento, en donde hay un proceso de decisión, lo que va a hacer es toma de decisión, ensayo y error. ¿Qué es lo que hacen los niños cuando empiezan a aprender y a explorar el mundo? Actuando de una forma, se exponen el estímulo, fallan, reaprenden e intentan otra vez hasta que logran el resultado deseado. Entonces, cuando uno tiene claro que el Machine Learning es un proceso que trata de simular las capas neuronales, vamos a ver que la red neuronal monocapa es donde la información entra, se acumulan los datos, luego son procesados por diferentes redes neuronales en diferentes sentidos, ¿sí? Y a medida que yo le voy agregando capas a esa red neuronal como tal, capas de entrada, capas de salida, una, dos, tres capas. A medida que se profundizan esas capas, empezamos a conocer lo que es la Deep Learning, en donde Deep Learning es más que todo un modelo diferente al modelo tradicional de análisis de estructuras lineales. El Deep Learning va a ser un modelo más bien de árbol, que busca darnos una estructura jerárquica, pero que los datos se procesen de maneras variadas y no lineales. Al hacer esto, va a permitir descubrir patrones que no se encontraban, va a permitir cambiar acciones, predecir acciones o traer a colación cosas que uno no se da cuenta. Y esto se llama Future Discovery.
Esto del Future Discovery y el aprendizaje no lineal jerárquico permite que uno pueda convertir una imagen en texto, que uno pueda pasar un sonido a un fonema y así entre todas las cosas. Y en medicina entonces uno lo empieza a usar y encuentra, por ejemplo, ejemplos de deep learning en cómo el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica se puede tomar por una red neuronal, ¿cierto? Que va a buscar decisiones aleatorizadas por un método de bosque. Y miren cómo a todo lo que se pone esa red neuronal de deep learning para encontrar patrones y procesos clúster de cardiomiopatías hipertróficas y explorarlo. Y entonces ese pequeño árbol jerárquico toma decisiones, se vuelve un bosque profundo que se toma, en donde toman decisiones y nos pueden mostrar información que de pronto no estaba a la vista de todos nosotros. Entonces, aquí pueden ver una cantidad de estudios que vienen mostrándonos cómo el deep learning va a ser aplicado en la detección de fibrilación auricular, clasificación de arritmias, detección de alteraciones en los ecocardios, las resonancias magnéticas y cómo nos da una importante sensibilidad y especificidad para resolver la tarea que se le pide. Ninguno de los papers que les muestro aquí tiene una sensibilidad menor del 90% y alcanzan especificidades por encima del 83%. Entonces, quien empiece a utilizar estas estrategias de aprendizaje en la medicina será capaz de tener un aliado que le permita hacer el proceso de mejor forma, de más eficaz y con una precisión diagnóstica muy importante, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en esta parte, el mundo de la inteligencia artificial engloba lo que es el aprendizaje de las máquinas, el machine learning, y entre más capas tenga ese procesador de machine learning, vamos a encontrar el deep learning. Entonces, en aplicación de medicina que tenemos, investigación clínica, donde nos va a permitir hacer análisis predictivo, reconocer imágenes, con la estadística nos va a permitir teorías de aprendizaje estadístico avanzado y encontrar patrones numéricos, y con la práctica clínica, la toma de decisiones clínicas automatizadas. Entonces, manejo de la salud del paciente, diagnóstico, regulación y administración terapéutica y administración hospitalaria. Ahora, la otra cosa es hablar con las computadoras y que te contesten. La interfase que se genera entre la conversación de un ser humano con una máquina tenía que ver con un código binario, ceros y unos, que luego se logró transformar en texto y luego se logró transformar en esto. Con el nuevo concepto de procesamiento del lenguaje natural, que es un campo de estudio de la IA que busca construir máquinas capaces de comprender y responder al lenguaje humano, imitando procesos de comunicación humana, que van desde la semántica, la fonética y demás, para poder facilitar la interfase comunicativa entre un sistema biológico y un sistema tipo máquina. Entonces, él va a ser capaz de contexto, imágenes o audios, procesar lenguaje crudo, extracción de entidades, hacer relaciones, clasificar, analizar y demás. Y el PNL nos va a permitir entonces, se va a dividir en dos grupos, ¿no? Entender el lenguaje natural y generar lenguaje natural. Y esto es lo que sucede. Nosotros le damos un lenguaje, él lo entiende y luego va a generar una respuesta basada en ese lenguaje que se le ha dado o que se le ha escrito. Cuando tú vas procesando el PNL de tal forma que se intercomunica con el deep learning y resuelve procesos y estructuras, vamos a tener que él es capaz desde las tareas más sencillas como revisar la ortografía, ver modelos tópicos, clasificar los textos, hasta pasar a un agente conversacional, traductor, preguntador, respondedor, capaz de hacer resúmenes y extraer información relevante, ya sea de texto, de audio o de un escrito. Entonces, cuando enfocamos todo esto, la inteligencia artificial por un lado, el machine learning más adentro y el deep learning, y todo esto se computa con el PNL y uno va a encontrar entonces los chatbots, ¿sí? Que son estrategias versátiles, emergentes para el cuidado de salud. Y vemos entonces cómo actualmente estos diferentes chatbots, que son simplemente la expresión de procesadores naturales de lenguaje, cómo pueden ayudar a la soporte de salud mental pues, en China, por ejemplo, sirven como consort, como sponsor, sirven como dadores de consejo, explican, predicen y nos ayudan a darnos manejo incluso de depresión, ansiedad y demás. Entonces, tenemos varias herramientas que están ahí en ese punto, OpenAI, Chatbot, DeepMind, ChatGPT, Google AI, y todos forman parte del proceso de la estructura general de la inteligencia artificial, una herramienta que busca darnos soluciones
a través de procesos superiores que tratan de simular el pensamiento superior del ser humano. Entonces, bueno, como para terminar, eh, vienen para ayudarnos, vienen para apoyarnos, no nos van a reemplazar en la medida que sepamos usarlo. Y lo primero, aunque parezca obviante, es entender estos pequeños conceptos para así pasar a la profundidad que nos van a traer los profesores ahorita. Muchas gracias. Alex, muchísimas gracias por esta presentación. Muy claro todo y muy productivo este inicio.